Vale, ¿dónde estábamos? Ok. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando del tema de que yo había tenido esa corazonada de que el Bhagavad Gita era un libro que hablaba de amor. Sí, claro. Entonces, yo te decía que lo que yo sentía del Bhagavad Gita, ¿no? Como siempre lo había, o sea, entendido en realidad, más que un libro del amor, o sea, finalmente todo les está vinculado por Krishna y todo lo que hace Krishna, inclusive hablar del Bhagavad Gita, o sea, dentro de la escena de la batalla de Kurukshetra, es un acto de amor, es un acto de compasión, porque es un acto para guiar a las almas hacia esa realización posible. Pero el Bhagavad Gita como tal se le conoce como un libro del Dharma, ¿no? Entonces, donde Krishna está dando como una especie de manual de cómo la jiva, o sea, el arte espiritual puede llevar a él, a través de qué caminos, y de caminos sumamente delineados. Entonces habla, por ejemplo, del camino del karma, o sea, el camino del karma, que es el camino de la acción. Y cuando habla de la acción, o sea, y cuando habla de karma, hay un camino como muy delineado que tiene como subcaminos dentro de él. O sea, el Bhagavad Gita es un libro impresionante porque realmente tiene muchas más como información y no simple mera información, sino algo que se puede poner en práctica y que va de acuerdo a la cualificación de cada persona, o sea, al nivel de conciencia de la persona, porque tenemos que entender que no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de conciencia y por ende no todos podemos llevar el mismo camino o ejecutar las mismas acciones para llegar a él porque no se puede. Es vía artificial, o sea, no es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mucha gente habla del karma, ¿qué es el karma? ¿No? El karma, sobre todo en Occidente ahora se utiliza muchísimo, pero el Bhagavad Gita define karma como acción prescrita, ¿no? Entonces, acción prescrita quiere decir que es un tipo de acción que se encuentra dentro del marco védico y ¿Qué es eso el marco védico? es como un código moral de comportamiento, ¿no? Entonces, eh, digamos que una serie de reglas, calibraciones que pertenecen a un tipo de camino específico, ¿no? Entonces, si realiza esas acciones, quiere decir que está haciendo el karma adecuado y si uno no realiza esas acciones, estás incurriendo en akarma, que es Acá. akarma, claro, que es la no acción. Es un poco confuso, ¿ok? Es un poco confuso, pero lo que voy a que Kusama lo que está explicando diferentes tipos de procesos. Empieza con el tarpa, luego con el yoga, con el yans, ¿no? Indiana Yoga, ¿quieres el tip? El Jnana Yoga. El Jnana es alcanzar, digamos, que la verdad absoluta a través del conocimiento trascendental. Sí. Y luego está el camino en yoga místico, que es el Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, ese tipo de procesos. Y finalmente, a través de delinear todos estos procesos, llegas al último capítulo del Bhagavad Gita, un capítulo 18, donde precisamente Krishna habla, estaba comentando hace un momento, Sí, te lo voy a... Ay, no lo puedo leer porque lo tengo en el móvil. Vale. que es este de Marmana Baba Marpatu, es ríndete a mí, conviértete en mi devoto, ofréceme reverencias. Ay, ahorita no me acuerdo ese punto, o sea, el verso. Entrégate por completo. O sea, entrégate a mí por completo. O sea, básicamente el verso está diciendo, entrégate a mí por completo con devoción. Y si tú te dedicas a mí, ejecutando también el bhakti, no tienes que realizar todos estos otros procesos. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, yo le hice la pregunta a mi maestro, ¿no? Tienes que, o sea, es necesario que uno, porque finalmente el Bhagavad Gita y los Vedas son como una escalera. Entonces uno va pasando de Karma Yoga, Jnana Yoga, el yoga, ¿no? Y finalmente pues uno llega al Bhakti. Y le pregunté si es necesario atravesar todos estos procesos para poder finalmente llegar a la devoción pura por Krishna. Y me dijo que no era necesario si uno tiene la posibilidad de conocer a un devoto puro, que no, tampoco es algo muy fácil y no común, pero de conocer a un devoto puro de Krishna, uno puede como interrumpir ese proceso
y dedicarse exclusivamente al wax. Entonces, sí. Cuando has dicho lo de que dedícate a mí y yo me encargaré, ¿cómo lo has dicho? Dedícate a mí y yo me encargaré de satisfacer. Yo me encargaré de eliminar todas, o sea, bueno, se traduce como pecados en realidad, o sea, de eliminar todos tus malas acciones. Lo que pasa es que dentro del marco védico es muy importante, o sea, el marco védico, que era lo que estamos hablando hace un momento, como estas reglas que te permiten ascender en el camino espiritual, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Es muy importante saber cómo ubicarse dentro de este marco védico, como hablábamos, ¿no? Si estás en el karma yoga, si estás en el dhyana yoga, en lo que sea que estés, pero seguir esas regulaciones. Entonces, cuando uno deja de seguir esas regulaciones, es cuando, digamos, que caes en pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, estás como cayendo en lo contrario a lo virtuoso, o sea, ¿no? Ya. Es que no sé por qué me ha conectado con eso que dice Jesús en el Nuevo Testamento por boca de Dios, que viene a decir, déjalo todo, entrégate a mí y yo me encargaré de todo. De ti, claro. Entonces, ¿qué pasa? Solamente como para terminar la idea, ¿no? Si uno no cumple con esos dharmas, con ese deber, digamos que estás incurriendo en pecado, ¿no? Entonces, si tú te dedicas al 100% a Krishna y dejas de hacer esas actividades que están dentro del marco, digamos que de lo moral, ¿no? Como, no sé, imaginemos una persona casada, ¿no? Entonces una persona casada tiene que cuidar del otro, ¿no? Si tienes tu mamá, tu papá, tienes que cuidar de tus padres, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú dejas de hacer estas cosas, no pasa nada, porque te estás rindiendo por completo allí y no vas a tener que pagar las consecuencias de simplemente abandonar esa acción, abandonar tu deber. En el Nuevo Testamento, pues lo mismo, ¿no? O sea, con respecto a un caso como ese, ¿no? Dice, entrégate a mí y no te preocupes por esas otras cosas, que de eso ya se ocupan los gentiles. Sí, es que Yuteshwar fue el maestro de Yogananda y uno de los o sea, uno de los encargos que recibió Yuteshwar fue escribir un librito, ¿vale? Donde poder comparar, eh, o sea, donde poner de manifiesto, ¿vale? Que el Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento en su esencia están hablando de lo mismo y están comunicando los mismos mensajes. Entonces, como eso quizá a priori no es muy evidente, ¿vale? Sobre todo por alguien que no es un estudioso de las escrituras, él hace ese gesto, ese esfuerzo y hace este librito pequeñito. Entonces te coge una esloca del Bhagavad Gita y te coge un versículo del Nuevo Testamento, ¿vale? Escoge aquellos en los que claramente puedes comparar y decir, es que están diciendo lo mismo, porque su propósito fue, o sea, el propósito que había detrás de escribir ese libro y de hacer esa comparación es enseñarle al mundo, ¿vale? Que aquello que se sigue en Oriente, a través del Bhagavad Gita, pues es prácticamente lo mismo que lo que se sigue en Occidente. O sea, el propósito era unir el mundo, ¿vale? A través de ese ejercicio de comparación entre las escrituras, ¿no? Decir, coño, si es que no estamos separados, o sea, estamos más unidos de lo que escribí. En un sentido general, sí. O sea, digamos que en un sentido lo que une a todas las religiones o a los caminos que existen es el amor. Pero el amor, como hablabas el otro día con Achutananda, y Achutananda que da un ejemplo súper simple, ¿no? Como el him, por ejemplo, en español existe cuántas palabras para describir el amor, ¿no? O en inglés, cuántas palabras para describir el amor. Pero en hindi hay como 20 palabras para definir las gradaciones del amor. Entonces eso es genial. El amor es como un concepto que puede ser hasta, o sea, si uno piensa en el amor, puede ser como un concepto que parece como abstracto. Entonces, En español tenemos guay, chulo guay. de funda. Pero bueno, ya. La cosa es que eso, ¿no? Entonces, hay ciertas semejanzas entre las escrituras, sí, pero al final no todos los caminos conducen a Roma.
Porque al final la meta de cada camino, si bien es el amor, es diferente porque hay diferentes tipos de amor. Hay diferentes tipos de éxtasis espiritual, hay diferentes tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, la comparación igual entre una escritura como el Bhagavad Gita y una escritura como el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, o sea, tiene sus limitaciones. O sea, puede servir hasta cierto punto, pero en realidad no, porque el Bhagavad Gita ha sido hablado literalmente por Krishna. Y dentro de la cultura, o sea, dentro de por ejemplo, los devotos de Krishna, Krishna es considerado Dios. Claro, es ¿No? Entonces, el Nuevo Testamento no está escrito por Dios. Está escrito por... o sea, es como raro, también raro encontrando la línea de la veracidad, digamos que del Nuevo Testamento, porque, o sea, no hay un Guru Paramparam, ¿me entiendes? O sea, ha habido como, se han perdido escrituras, luego no se sabe quién ha escrito qué, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Entonces también, una vez también escuché algo así como, eh, o sea, si bien hay ciertas similitudes entre diferentes enseñanzas, caminos, lo inteligente es buscar aquel que es más completo y entender también de dónde viene, porque uno puede hacer más o menos un estudio superficial de las cosas, pero yo te puedo decir, por lo menos al Rapier Bhakti Yoga, que es muy profundo, muy, muy, muy profundo. Y para entender realmente, o sea, el conocimiento del Bhakti Yoga no es solamente coger el libro del Bhagavad Gita y leerlo. De hecho, uno no puede entender el Bhagavad Gita simplemente por cogerlo y leerlo. No se puede, porque no es un libro ordinario, no es como ir a la universidad y estudiar el Bhagavad Gita ahí. De hecho, me ha sorprendido en el libro que me habéis dejado, que pone que en el Bhagavad Gita hay un primer, o sea, hay información codificada de primer nivel, información codificada de segundo, de tercero, super, Es muy confianza. Es como, a veces, o sea, yo siento que es como una especie de cebolla, que tiene como varias capas. Entonces puedes leer un verso y al principio puedes entender una cosa y luego con los años, con la práctica, o sea, entiendes otra. De hecho, por ejemplo, hay un verso en el Bhagavad Gita que es Tadvigitra Mikatena Pariprasena Sevaya Upadakshanti Te Yanam Yaninas Tato Darshanam, que es el capítulo 4 y habla precisamente de cómo acercarte al conocimiento espiritual, ¿no? Entonces dice, la manera de acercarte al conocimiento espiritual es a través de un maestro espiritual, o sea, es la única manera. Primer paso, rendirte. O sea, pranipar es hacer reverencia. Y rendirse implica decir, Gurudev, maestro, estoy cansado de este mundo, no tengo la capacidad por mí mismo de poder entender estos temas trascendentales. Por favor, ayuda, ¿no? La segunda es inquirir, o sea, se hacen preguntas. O sea, por ejemplo, yo me llevo el Bhagavad Gita, lo leo, ¿no? Pienso, medito, vuelvo a donde el maestro espiritual, le pregunto, ¿no? Me responde. Pero eso no es suficiente tampoco. El tercer paso es hacer seva, y seva en servicio. Entonces, el servicio te da un vínculo con ese maestro. Entonces, es como todo, es como una combinación de varias cosas. Como cuando te pones a cocinar, no sé, algo. Entonces tienes que echarle un poco de sal, tienes que echarle un poco de condimento, que hay que echarle un poco de agua. O sea, no puede ser solamente una cosa. Entonces, el conocimiento del Bhagavad Gita es un conocimiento vivo, realmente. Y que solamente se puede evidenciar, experimentar o entender cuando se practica de la manera adecuada. De la manera que Trisha Mitra dice en el Bhagavad Gita, ¿no? A través de estos procesos. Si no, uno puede entender algo, no llevarse una idea de más o menos qué es, pero no realmente entender o autorrealizar este conocimiento. total. El Bhagavad Gita, un libro dedicado a la relación con Krishna a través del amor, digamos decir, como lo... Yo me quedo igual con la idea del Dharma. A ver, ¿cómo? El Bhagavad Gita, el libro largo.
Venga. Vuélveme a recordar el Dharma. Dharma significa responsabilidad, significa deber, ¿no? Entonces, básicamente Krishna habla de 5 cosas en el Bhagavad Gita. Yo creo que el Bhagavad Gita es como un libro para entender cuáles son las bases del conocimiento espiritual. O sea, antes de inclusive entender cómo funciona la relación de amor, amorosa entre Dios y el alma, es entender quién es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es este mundo material? ¿Cuál es la diferencia y la igualdad o la relación que existe entre el alma y yo? Que es el Bhagavad Gita toca estos temas, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el karma? ¿Qué es todas estas cosas? Y finalmente, ¿cuál es el deber del alma? Entonces, cuando toca cuál es el deber del alma, porque claro, el Bhagavad Gita responde preguntas básicas, ¿no? Que se hace el ser humano, como, ¿qué estoy haciendo acá en este mundo? O sea, ¿hay solamente una vida o hay más? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿es suficiente con que viva, vaya al colegio, a la universidad, me case, sea exitoso profesionalmente? O sea, ¿qué más, no? Hay gente que se hace esas preguntas, hay gente que no. Entonces el Bhagavad Gita responde eso y que dice, mira, la realidad es de esta manera, ¿no? Y te dice también cuál es tu deber. O sea, tienes un deber material, sí, pero también tienes un deber espiritual. Y tu dharma como ser espiritual es conectar conmigo, o sea, conectar con Dios, conectar en una relación del servicio amoroso. Para llegar a eso, antes hay que entender el contexto, todas esas cosas que nos rodean, todo lo que somos. El Bhagavad Gita te da eso. Como si quieres construir un edificio, necesitas tener una buena base. El Bhagavad Gita es esa base. Y a partir de ahí es que puedes crear este edificio del amor con Yoga. Pero es muy importante la noción de deber. Claro, implica un trabajo, implica una responsabilidad. Yo lo habría, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que yoga es el libro donde se explica el yoga entendido como la ciencia de la reunión del alma con el espíritu. Es que el yoga significa eso. O sea, yoga es unión, ¿no? Entonces es la unión del alma espiritual con y hay diferentes tipos de yoga. Entonces está el karma yoga, jnana yoga, el yoga, o sea, todos estos normalmente es como lo que hablábamos hace un momento, una escalera. O sea, no todo el mundo está listo para seguir ese verso que quería leer hace un momento de Ren, mi, vuelve. De hecho, ese verso tiene como varios pasos también. O sea, tiene como varios niveles, porque todos son gradaciones, todos son niveles flat. No todos somos iguales, no todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, el primer paso es, ok, ríndete a mí, pero me significa, ok, ofréceme reverencias, o sea, ofréceme respeto, rinde que soy merecedor de respeto. Y luego, poco a poco, ya va llegando a unos niveles de amor. No, muy elevado. Pero hay un camino. Hay varios caminos, digamos, que para ir avanzando hacia ahí. Y hay gente que de pronto uno ve, ¿no? Que esta vía es como, tiene una facilidad de rendición muy grande, pero en el Bhagavad Gita se contempla, y en muchas religiones de ahí, de excelente la reencarnación, o sea, karma, el hecho de que de que esta no es la primera y la única vida en la que estamos en este plano. Entonces, que habrán hecho vidas pasadas, que finalmente en esta vida es como muy rápidamente conectado y muy rápidamente, sí, se te rinden, ¿no? Entonces, eh, por eso también es importante no compararse, o sea, siempre hay como eh, leer tu propio pulso espiritual, ¿no? Saber ese corte, saber en dónde estás, el verdad, y te perfecto para eso. Me gusta el concepto del flujo espiritual. Sí, o sea, en realidad son dos cosas. El maestro espiritual es básico, porque también nosotros no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de ver nuestro propio corazón, la profundidad de nuestro propio corazón.
Entonces, cuando finalmente conectamos con un maestro puro, de alto calibre, que tiene la capacidad de ver pasado, presente y futuro, que tiene la capacidad de pasar de un ska y saber exactamente en qué nivel estás, saber que es una persona 100% confiable, y también las escrituras nos dan las indicaciones para poder encontrar a una persona de este calibre, o mejor dicho, para poder reconocer. eh, Eso por un lado, ¿no? Encontrar a una persona de ese calibre que te pueda ver, que te pueda dar invitaciones, pero también es importante uno, o sea, ¿Dónde está? saber dónde está, ¿no? Entonces es como una combinación de ambas cosas. O sea, el maestro igual no quiere una persona que no piense. O sea, uno también tiene cierta... Me gustó que leí en el libro, ¿no? Que de la misma manera que el, el discípulo escoge a su maestro, el maestro también escoge al discípulo. Claro, claro, y eso era lo que le está diciendo Sol Maharaj, y lo que te está produciendo a Chotananda cuando estábamos con Sol Maharaj, que está hablando en hindi con esa otra persona, está hablando de eso, ¿no? Usualmente el proceso para tomar refugio en un maestro espiritual es así, o sea, el discípulo va al encuentro del maestro y pasa por lo menos un año. Ese es el proceso tradicional, ¿no? Pasa por lo menos un año en el MAT, en el centro del maestro, y el maestro evalúa la calidad del discípulo y el discípulo también evalúa al maestro, Sí, ¿no? sí, o sea, estamos tan acostumbrados a que es el maestro el que decide a qué discípulo acoger, ¿no? Que cuando escuchas que el discípulo también está en su derecho de preguntarse acerca de si él es el maestro adecuado, si no sé qué, no sé cuánto, o sea, No, y es necesario porque, o sea, especialmente ahora, o sea, de juzgar, de no criticarlo, sino bueno, de objetar acerca de lo que pueda decir, exacto. de discriminar. A pesar de que nuestro poder es limitado, es pequeño, o sea, si seguimos las escrituras en relación a cómo ver, ¿no? Y sobre todo también es un proceso o sea, de oración, de pedir. O sea, se dice también que, por ejemplo, la misericordia de Krishna, o sea, que el maestro espiritual es como la gracia de Krishna condensada. O sea, porque también, o sea, digamos que escucho historias, por ejemplo, de algunos devotos que vienen pidiendo al maestro espiritual de muchos años, ¿no? Y que vienen orando a Krishna, por favor, o sea, quiero encontrar una persona de este calibre porque no es fácil. Ahora, tampoco es fácil encontrar un discípulo de alto calibre. O sea, así como es difícil encontrar un gurú de alto calibre, creo que es más difícil encontrar un discípulo de alto calibre. Ya, pues mira que los buenos maestros van escasos, ¿eh? Ya. Imagínate, o sea, que en principio hay mucha más oferta de discípulos que de maestros. Pero qué calidad, ¿no? De discípulo. Claro. Entonces, sí. Bueno, muy bien, anulada, ¿no? Al final, a que se ha sentido súper cómoda. Por ejemplo, o sea, la pasada. O sea, esto nivel pro o pro. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ok, pues.